Mire, hay un tema que se está tratando con mucha insistencia porque tiene que ver sobre una situación que se ha dado en el Congreso del Estado de Chihuahua a raíz de una serie de señalamientos entre las candidatas al municipio por el PRI y por el PAN, Lucía Chavira y María Eugenia Campos, en el sentido de que el PRI le dice al PAN que su candidata autorizó un préstamo por 25,000 millones de pesos cuando ocupaba el cargo en el Congreso del Estado de Chihuahua como diputada en función, ahorita está como licencia. Por su parte, la candidata al municipio de Chihuahua por el PAN, Maru Campos, dice que no, que ella no autorizó nada y que era una mentira de la candidata del PRI. Lo cierto es que para tratar de entender con objetividad qué estaba sucediendo en estas imputaciones, hicimos una investigación y la verdad que nos quedamos sorprendidos porque iba más allá el problema de una serie simplemente de imputaciones de ética o moral pública, sino que tiene que ver con alteración presuntamente de documentos al interior del Congreso del Estado de Chihuahua. Le voy a explicar con brevedad el asunto y después le iré mostrando las gráficas que confirman paso a paso lo que le voy a explicar. El Congreso del Estado de Chihuahua le autorizó al gobernador César Duarte un préstamo por 25,000 millones de pesos en el mes de septiembre del 2013. En el mismo decreto le dice, pero si para diciembre de este mismo año no has cerrado la negociación con quien te va a prestar o renegociar los créditos, entonces esta misma solicitud de autorización de 25,000 millones de pesos la vuelves a incluir en la Ley de Ingresos del 2014 que se analizaba en el 2013. Entonces, el gobierno del Estado de Chihuahua manda la Ley de Ingresos, la iniciativa de Ley de Ingresos al Congreso del Estado, pero no incluyó, no sabemos por qué, quizás se le olvidó, pero no incluyó el que se le autorizaran esos 25,000 millones de pesos. Entonces, la iniciativa de Ley de Ingresos pasa a los diputados y específicamente a la Comisión de Programación y Presupuesto y Hacienda Pública con el propósito de elaborar un dictamen sobre la Ley de Ingresos. Y hay quien dijo, ahí es cuando se pudo haber corregido el error de no haber incluido en la Ley de Ingresos la autorización de los 25,000 millones de pesos para que en comisiones se incluyera y el Pleno lo autorizara. Pero resulta que tampoco en comisiones se incluyó la autorización de los 25,000 millones de pesos y así pasa presuntamente al Pleno sin que vaya la solicitud de autorización de 25,000 millones de pesos, votan los diputados y ya posteriormente aparece en el diario de los debates que sí estaba incluido un artículo de la Ley de Ingresos en donde se estaba solicitando la autorización de 25,000 millones de pesos y además se dice que se aprobó esa petición, lo que los diputados del PAN dicen que no es cierto y llevan una serie de documentos, de tal manera que al parecer esta solicitud de préstamo de 25,000 millones de pesos pues nunca tuvo su sustento jurídico, nunca fue aprobado en sí por el Congreso del Estado y no es un préstamo legítimo con base a la legalidad. Pero vamos a mostrar las gráficas. En septiembre, decíamos, del 2013, el Congreso del Estado emitió un decreto donde le autoriza al gobernador en su artículo número 2 que pida prestado para renegociar 25,000 millones de pesos y le pone en un artículo transitorio, el segundo, que si para antes de diciembre no ha renegociado la deuda y no ha podido manejar estos 25,000 millones de pesos como créditos, entonces que los agregue a la Ley de Ingresos del 2014. El gobierno del Estado de Chihuahua manda entonces como iniciativa de ley a esta Ley de Ingresos el documento al Congreso del Estado de Chihuahua, pero no incluye en ninguno de sus segmentos la petición de los 25,000 millones de pesos que le fueran aprobados. Si ponemos esta gráfica, porque ahí al término de este texto, que es la iniciativa original, se incluyó en el diario de los debates
que sí se habían solicitado y aprobado los 25,000 millones de pesos. Vámonos al diario de los debates, que es en donde se transcribe, supuestamente, de manera fiel y legítima, las sesiones donde se aprueban o no, inclusive las manifestaciones individuales de lo que ahí se está tratando. En el diario de los debates encontramos exactamente la parte en donde la iniciativa original no incluía los 25,000 millones de pesos y que sí trae el diario de los debates. Aquí estamos observando páginas en donde se trata de fundamentar lo que no venía en la iniciativa original. Bueno, hay que decirles que para una posibilidad, una hipótesis de dónde se pudo haber corregido el posible error de no haber incluido en la iniciativa de ley de ingresos los 25,000 millones de pesos que fueran, para que fueran autorizados por el Congreso, pues es precisamente en las comisiones de programación, presupuesto y hacienda pública del Congreso. Aquí vemos, tenemos constancia en el canal 28, cómo fueron citados los integrantes de la comisión de programación y presupuesto el día de diciembre, el día 10 de diciembre, para juntarse el 12 de diciembre. Y aquí está el acuse de recibo que recibieron o que manifestaron su aprobación de haber recibido los diferentes diputados de la comisión. Este es el acuerdo, este es el acta, la minuta le llaman, del trabajo de la Comisión de Programación y Presupuesto de Hacienda Pública del 12 de diciembre. Ahí es donde se pudo haber incluido, corregido la falta de autorización en la iniciativa original de los 25,000 millones de pesos. Y ahí podemos observar en sus diferentes páginas, que no se incluyó para nada los 25,000 millones de pesos. Ahí está la firma de los diputados, entre los que se integra María Eugenia Campos. Nos dicen si efectivamente está aprobada esa bitácora o ese transcribir lo que se acordó en la comisión, esa minuta, pero pues nunca se incluyó para debatir los 25,000 millones de pesos que estaban solicitando. De tal manera que esto es lo que sí se incluye en el diario de debates, que nunca conocieron los diputados de la comisión respectiva. Y dice, es decir, se está autorizando para realizar las operaciones de refinanciamiento a que se hace referencia en dicho decreto, se autoriza al Ejecutivo del Estado para que por conducto de la Secretaría de Hacienda contrate financiamiento a través de crédito público, incluyendo la emisión de valores. Según dicho término, se define en el artículo 2 de la Ley de Mercados y Valores, a ser colocados en el mercado hasta por el monto de 25,000 millones de pesos o su equivalente en unidades de inversión. Ahí podemos observar con mucha precisión, ya se incluye la petición de los 25,000 millones de pesos. Mira, aquí vamos a observar dos artículos diferentes. El artículo 17 de la Ley de Ingresos, la iniciativa de Ley de Ingresos, y vamos a observar posteriormente el mismo artículo, el 17 de ya la Ley de Ingresos aprobada, que nada tiene que ver un artículo con otro. Ahí en el artículo 17 se trata más bien de lo que significa el monto determinado de las participaciones federales que le corresponden al Estado del Fondo General de Participaciones. Es decir, no habla nada el 17 de la petición de 25,000 millones de pesos en la iniciativa de Ley de Ingresos. Pero ya, finalmente, en el diario de debates, este mismo artículo ya se incluye de diferente manera y ahí ya se establece precisamente la autorización para que sean colocados en el mercado hasta por un monto de 25,000 millones de pesos, pues los bonos
para el financiamiento del gobierno del estado de Chihuahua. De repente apareció este artículo 17º en la ley de ingresos cuando no estaba contemplado ni en la iniciativa, ni en los trabajos de las comisiones, pero tampoco en la sesión del Congreso, del Pleno, que es lo máximo, el máximo órgano es el Pleno, tampoco ahí se incluyó, porque no hay en el diario de debates ningún diputado que haya tomado la palabra para proponer que se incluyera en la ley de ingresos esta solicitud de los 25,000 millones de pesos. Entonces, en concordancia jurídica entre la iniciativa, entre la comisión encargada de este tema y el Pleno, nunca se trató el tema de los 25,000 millones de pesos, y la pregunta es, ¿cómo es finalmente que aparece en el diario de debates y aparece en la ley que es publicada en el periódico oficial del gobierno del estado de Chihuahua? ¿Cómo apareció? Como por arte de magia, apareció este artículo en donde supuestamente le autorizaron 25,000 millones de pesos. Ha dicho el líder de la fracción panista en el Congreso, César Jáuregui, en un debate muy interesante que se tuvo aquí en el Canal 28, en el programa Expectativa Noticias de Víctor Hugo Valles. Debatieron el diputado Eloy García Tarín y el diputado César Jáuregui del PAN, del PRI del PAN, y César Jáuregui dice que este es un tema muy serio, que inclusive el haberse manipulado los documentos se va a proceder penalmente. Y otra pregunta que nosotros hacemos, ¿en qué situación quedarían los 25,000 millones de pesos que no autorizó el Congreso del estado de Chihuahua? No hay una correlación de esta manifestación de voluntad de los diputados, específicamente ningún ordenamiento que le continúan hasta una ley publicada. Es un tema muy delicado, porque imagínense, si se atreven en una presunción en el Congreso a poner con desconocimiento de los diputados el que se aprobó un tema que nunca se metió en una iniciativa, ni en comisiones, ni en el Pleno, y aparece en una ley publicada, pues esto es algo muy delicado desde el punto de vista del Estado de Derecho. Primero, eso es lo más grave. Se vulnera de manera muy grave el Estado de Derecho de darse esta hipótesis, porque si esto hacen los diputados con las leyes, pues ¿qué no se podrá hacer con otros ordenamientos que no tienen esta exigencia y esta formalidad? Es un tema que se tiene que investigar, es un tema que se tiene que concluir por respeto a la ciudadanía, por respeto al Estado de Derecho y lógicamente a la Constitución y a los procedimientos legislativos.